Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del curso MUT de arbitraje. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con la presencia virtual de la doctora Verónica Sandler, quien es árbitro independiente, fundadora y miembro del Comité Ejecutivo de Women Way in Arbitration, y además ha participado de arbitrajes internacionales, Centro Internacional de Arreglos sobre Disputas Relativas a Inversiones CIADI, y en la Cámara de Comercio Internacional. Doctora Verónica Sandler, a nombre de Biloyer, darle un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar en este curso MUT de arbitraje. Nos sentimos muy honrados por su presencia virtual y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa, una sesión muy provechosa para todos los participantes. Muchas gracias y les cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos. Bueno, agradezco que un sábado tan temprano estén dispuestos a compartir este momento. Agradezco, por supuesto, a los organizadores, a Bill Lawyer por esta oportunidad. Saben que estoy muy comprometida también con todo lo que tienen que ver con proyectos que hagan crecer la cultura del arbitraje en la región, así que encantada de poder participar de esta actividad. Bueno, el tema, digamos, que se me había propuesto y que me habían dicho los organizadores que era interesante que hablemos, tiene que ver justamente con qué son estas competencias de arbitraje internacional o MUTCOR, que es como, digamos, su forma en inglés podrían ser denominadas, que son estas competencias, digo yo, de habilidades que uno encuentra, competencias que tienen que ver con cuestiones jurídicas, en el caso de el derecho, por supuesto, en las distintas ramas. Cada MUT va a tener la especialidad de la rama a la que se esté orientando, es decir, que podemos sacar como una primera conclusión de qué son estos MUT Core o de qué tratan estas competencias, ¿no? De alguna manera de derecho, y tienen que ver con esto, ¿no? Con competencias que buscan desarrollar, como vamos a ver ahora, determinadas habilidades en función de la materia en la que se están implementando. Entonces, si hablamos de sistemas de mood o de competencias en el derecho, como es mood court, estamos hablando entonces ya de una competencia dentro de lo que sería el campo del derecho y la búsqueda entonces de por medio de este sistema, por medio de este mood o este simulacro, lo que se está buscando es poner en práctica conocimientos de la especialidad de fondo, en este caso del derecho. Entonces, ¿qué es un moot court? Podríamos decir que es un simulacro de corte, ¿no? Un simulacro que trata de replicar de manera no real, de manera ficticia, lo que pasa exactamente en un trial, lo que exactamente pasa en un juicio, ¿no? Y este simulacro era utilizado, ¿no? En el derecho anglosajón, en las universidades y en espacios, digamos, interdisciplinarios. ¿Para qué? Para poner en práctica cuestiones que tenían que ver con cuestiones de experiencia, cuestiones que tienen que ver con conocimientos de alguna manera en la cancha, como decimos nosotros, que no se adquirían si no estabas directamente en ese trabajo o en ese lugar. Entonces, por medio de estos simulacros, se representaba ficticiamente lo mismo que iba a estar pasando en esos lugares reales, por decirlo de una manera, y entonces permitía acercar mucho más rápido al estudiante a conocimientos prácticos más allá de los teóricos. Entonces, esto es lo que son estos simulacros de corte, ¿no? Simulacros y de alguna manera competencias que nosotros llamamos también de habilidades en este sentido, ¿no? De simular situaciones con este objetivo que se complementa, ¿no? Por eso lo llamamos competencias internacionales o competencias porque la idea de competencias tiene que ver con esta idea de mood, ¿no? De simulacro, en este caso de que de una audiencia, de un procedimiento arbitral, puede ser también utilizado como hay muchísimos mood, por ejemplo, en lo que tiene que ver con derechos humanos, cuestiones que tienen que ver con derecho internacional, ¿no? Hay distintos tipos. Yo he visto también desarrollados en derecho procesal, he visto algunos en mediación, he trabajado
también algunos en temas de familia, es decir, se va ampliando porque finalmente, como segunda conclusión, podemos llegar a que los MOOC tienen que ver con esto, ¿no? Con un método de educación para poder poner, digamos, en conocimiento o poder hacer aprender a los que estén interesados cuestiones no solo teóricas, sino que también prácticas. Entonces, es un simulacro, busca simular una situación real, aparece como un método de educación que propone no limitarse a una educación solamente teórica, sino incorporar cuestiones prácticas para el conocimiento de aquellos que están, digamos, aprendiendo en el sentido de la palabra general de los griegos, ¿no? De aprender, de cómo se adquiere el conocimiento. Entonces, esto es lo que es un mood court, esto es lo que se busca, ¿no? Por medio de los mood court y por medio de estas simulaciones, que es adquirir estos dos conocimientos en estas dos facetas que estábamos hablando. Y lo que yo tenía ganas de hablar con ustedes era, bueno, ¿y qué nos da esta experiencia? ¿Qué beneficios nos presenta este método de educación que estamos hablando ahora? O yo podría ya especializar la palabra, ¿no? Como sistema de educación por medio de Moodcore, ¿no? Como para darle un título más fuerte. ¿Qué nos da este sistema? Y claramente ustedes deben estar escuchándome en este sábado por la mañana y deben decir, bueno, las conclusiones son bastante obvias, ¿no? Al mechar una parte teórica con una parte práctica, evidentemente esa mixtura va a ser muy enriquecedora. Esto es, ¿no? Una verdad como muy obvia. Bueno, sí, por supuesto, esto es una primera verdad, ¿no? Que uno puede complementar lo que es en nuestro sistema un poco más civilista, ¿no? Lo que tiene que ver con un tipo de enseñanza en la cual quizás la oralidad, quizás las reflexiones, quizás el estudio tiene que ver de una manera, digamos, distinta a la que es el aprendizaje, por ejemplo, en el sistema del common law, donde la oralidad, los, digamos, herramientas de abogacía, las herramientas que uno utiliza para convencer a un juez o utiliza en la preparación de la carrera de derecho no son las mismas. Nosotros tenemos, digamos, la tendencia de tener a una profesora o un profesor que da la clase, se escucha, se toma nota, y quizás es distinto a lo que vemos en alguna otra universidad, por ejemplo, del Common Law, donde rara vez los profesores hablan y generalmente son los alumnos los que tienen que presentar, desarrollar un tema digamos, si la mecánica funciona distinta. Esto tiene que ver entonces, creo que como una primera aproximación a estos beneficios. Claramente hay una mixtura que enriquece, ¿sí? La educación, el aprender. ¿Por qué? Porque enriquece, digamos, esta mixtura entre distintas tradiciones de enseñanza, distintas tradiciones jurídicas, que obviamente en el ejercicio del derecho siempre es beneficioso, porque nosotros no estamos encasillados en una única manera, sino que nos enriquecemos de distintas formas de ejercer el derecho, de abogar el derecho, y de alguna manera esto nos va a hacer mejores profesionales. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando tengamos algún tipo de situación o caso, bueno, dependiendo esta fuente, ¿no? De qué tipo de derecho, de qué tipo de tradición jurídica, vamos a enfocarlo, vamos a abogarlo, vamos a defenderlo en distintas perspectivas. Entonces, este sería, como yo me diría, un primer gran beneficio de estos moot court o simulaciones que estábamos hablando. En segundo lugar, yo creo que lo que resulta muy interesante es la posibilidad de, a través de ellos, eh, entender un caso desde el razonamiento. Hoy vemos que hay una cuestión más automatizada, ¿no? Una estandarización del derecho en algún punto, en cómo tiene que ser entendido, ir a la norma, dar respuestas, digamos, de alguna manera estándar, en función de, bueno, si esta es la premisa, este es el resultado. Y creo que los moot court lo que permite justamente es reflexionar, pensar. Entonces, ante un caso hipotético, es muy interesante cómo uno ve en la práctica cómo aparecen, pero multiplicidades de razonamientos o entendimientos a partir de premisas comunes, ¿sí? Yo tengo la suerte de formar parte del comité organizador de la competencia internacional de arbitraje,
Y cuando uno lo ve desde la organización, pongo entre paréntesis que también soy entrenadora del equipo de arbitraje de inversión de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, pero ahí mi sombrero es de coach, ¿no? Pero cuando estoy del lado cierro paréntesis, del lado de la organización, es muy interesante cómo cuando uno prepara el caso y lo presenta ante los alumnos que van a participar en las competencias, uno ve las memorias y ve lo que pasa luego en vivo en las audiencias, de que una idea que uno tuvo al construir el caso, bueno, este va a ser un argumento fuerte para el demandado, el tema de jurisdicción, lo balanceo con este tema fuerte para el demandante. Bueno, finalmente lo que pasa en la realidad es totalmente distinto. Aparecen argumentos, aparecen propuestas súper creativas, distintas a lo que uno por ahí habría pensado, y esto quiere decir que el derecho tiene esa magia, ¿no? Que uno lo puede ante un marco fáctico similar, puede enriquecerlo, ¿no? El análisis ante distintas perspectivas y, digamos, y distintos cristales que encuentren una solución posible. Y esto puede ser peligroso porque uno diga, bueno, qué poco predecible, pero yo me inclino a pensar que estos son los saltos jurídicos interesantes que uno puede ir dando, no una cuestión estándar y de única mirada, sino que creo que finalmente uno se inclina a la mejor mirada, a la mejor práctica, ¿no? Va inclinándose y uno va replicando lo que considera en ese momento como lo correcto, como lo que está bien, ¿no? Pero ante situaciones, digamos, distintas, que uno puede tener un razonamiento distinto, en vez de bloquearse, esto permitiría un poco ser explorado, ¿no? Y los moot court permiten eso, explorar distintas alternativas de argumentación, distintas miradas a un cuadro o a un hecho digamos, un determinado conjunto de hechos o cuadro fáctico determinado, ¿no? La competencia pone un caso y ustedes son los que tienen que, o los alumnos son los que tienen que justamente crear los argumentos de una parte y otra. Y cuando hablo de crear es, digamos, lo que refuerza este segundo punto, ¿no? Que decíamos, el pensar en el derecho, el pensar en qué argumentos serían propicios, qué marco de hechos tengo y con esa limitación de hechos, cómo construyo un caso. Creo que es algo para nosotros, para lo que es la tradición civilista, muy bueno, ¿no? Un enfoque distinto de la construcción del caso y en vez de ir a la norma, directamente empezar con lo que nosotros tenemos los hechos y ver cómo esto se acompaña, cómo se puede ir, digamos, legitimando a partir de las normativas, jurisprudencia o doctrina. Pero creo que es una manera interesante, acercarse distinto al caso y al entendimiento del caso. Y cuando uno lo ve, ahora sí, desde el lado del coach, ¿no? Desde el lado del entrenador, cuando ve cómo ustedes se preparan, cómo razonan, cómo los alumnos, digamos, realmente se involucran con el caso, todos los días, digamos, los encuentros se van proponiendo distintas cuestiones, ¿no? Se van planteando distintas miradas o autopistas para ir resolviendo el caso. Y eso es maravilloso, ¿no? Porque uno va enriqueciendo esta creatividad, nosotros que decimos jurídica, para encontrar las soluciones para un lado y para el otro, ¿no? Bueno, y por tercer, digamos, como tercer punto que quería también señalarles, dentro de estos beneficios de los moot court, tiene que ver la idea de entrar, ¿no? En un mundo de conexiones, digo yo, porque networking es una palabra por ahí que puede tener distintas connotaciones, positivas, negativas. Yo le diría que es un momento de entrar a una red de contactos. A partir de este ejercicio de moot court, digamos, uno generalmente participa en distintas competencias en las que están involucrados distintos equipos de distintas universidades, distintas instituciones, porque bueno, como yo les decía, el moot court puede ser aplicado el sistema este a distintas orientaciones del derecho, como también puede ser moot en distintas otras áreas que no sean las del derecho, pero específicamente en la nuestra, ¿no? Que seríamos abogados y en todo el derecho, hay una rama enorme de especialidades que utilizan también este mecanismo de educación, ¿no? Pero lo que sería en el arbitraje específicamente, yo creo que el arbitraje es todavía un nicho cerrado, ¿no? No es un nicho imposible de abordar. Una vez que uno conoce, ¿no? Lo que serían
los primeros nombres en el arbitraje, la gente que está, digamos, hoy en la cancha trabajando con casos, nominando en las instituciones, ¿no? Esto se va repitiendo, son, digamos, operadores que se repiten, se van renovando, se van modificando, pero uno tiene la posibilidad de ir identificándolos. Hay otras ramas a veces que es más difícil, ¿no? Pero en el arbitraje todavía se mantiene esa suerte de, no digo de familia, pero una suerte de nicho en cuanto al entendimiento de que todavía sigue siendo medianamente cerrado en cuanto a los operadores que están involucrándose. Es un nicho en el cual hoy no es interesante conocerse, poder generar redes de contención, lazos de contención, digamos, puentes que puedan ir vinculándonos. Porque al ser, digamos, todavía, como yo digo, no digo que no sea, o sea, que no se entienda mal, no digo que es chico el arbitraje, pero sí todavía lo veo frente a otras ramas que a veces podemos, digamos, en un congreso, podemos en un seminario o encuentros internacionales importantes, encontrar las grandes, digamos, personalidades, como yo digo, que de alguna manera dirigen el timón de para dónde está yendo la práctica o en qué sentido está yendo la práctica. Y ellos lo están haciendo, entonces uno escucha y lo va, digamos, de alguna manera viendo luego en los resultados tangible que quizás en otro tipo de prácticas, como lo he visto, quizás en, cuestiones de derecho administrativo, ¿no? En donde más rama. Dentro del arbitraje yo creo que hay una suerte, como yo les decía, de posibilidad de generar redes que nos mantengan unidos, que nos mantengan un poco más como conectados, como árbitro, es que uno, esa red de contención que va haciendo en la vida profesional, le sirve muchísimo convocar a esos operadores en su función, ¿no? Cuando yo conozco árbitros que me parece interesante, quizás proponerlos, o alumnos para que colaboren en distintos proyectos, o gente con la que puedo, el día de mañana me pueden convocar a mí como árbitro, es decir, son direcciones distintas en las cuales este enriquecimiento que permite el arbitraje en cuanto a las relaciones personales y profesionales, yo creo que se agudiza, se beneficia y nos trae resultados prácticos como los que le estaba contando, ¿no? Que uno lo ve en la práctica, que finalmente estos lazos, una vez que se generan, son difíciles de borrar, ¿no? Uno ya conoce a alguien de un tal lugar, o conozco tal abogado de tal lugar, o voy a contactar a tal persona a ver qué opina de este caso. Es decir, todavía creo que el arbitraje en eso o los moot court en el arbitraje creo que generan esa primera aproximación que quizás en la práctica es más fácil, pero como alumno o estudiante o no estando en la cancha, digamos, o en las tierras, digamos, de batalla, uno puede igual aproximarse, puede ir entrando, puede ir conociendo cómo es la práctica. Y en definitiva, creo que los moot court eso es lo que buscan, ¿no? Simular lo que pasa en la vida real para justamente enriquecerse e ir mejorando, entendiendo ese presente y comprendiendo cómo funcionan las reglas de juego en la práctica y en la teoría, bueno, inclusive mejorar el futuro, mejorar las nuevas prácticas, porque ya tempranamente las estamos trabajando, las estamos discutiendo, las estamos probando, ¿no? Entonces eso creo yo que hace mucho más rápido el procedimiento de adquisición de mejores prácticas en el arbitraje internacional en particular. Por eso soy una creyente, convencedora y militante, ¿no? Y trato de convencer a todos los que pueda en que realmente los moot court son un sistema de educación muy enriquecedor, muy interesantes para aportar en las distintas materias, en este caso en el arbitraje internacional, pero digamos, yo creo que son amplios los beneficios, por supuesto el rato que nos convoca hoy a la mañana no es, digamos, para estar analizando cada uno de ellos de manera exhaustiva, pero sí me parece que era una buena presentación, por lo menos empezar conociendo qué son, qué buscan estos sistemas de educación y por supuesto qué beneficios encuentro yo como principales dentro de estos primeros tres que puedo identificar, como les decía, que presentan, ¿no? La idea de una aproximación a distintos sistemas culturales, distintos sistemas jurídicos, enriquecimiento, ¿no? Cultural y de derecho en lo que tiene que ver con esta mixtura entre el civil law y el common law.
Por el otro lado, lo que estábamos hablando, ¿no? De la especialización, del conocimiento específico de un área de derecho a partir de la práctica, ¿no? Como estábamos mencionando, la posibilidad de enriquecerse con los recursos del networking, de conocer distintas, yo digo, conexiones que en el futuro realmente nos permitan ir creciendo en la práctica profesional y en la idea de mejora del sistema, como yo decía, y la no estandarización, sino el aprender a pensar, razonar, y esto mejora sin ninguna duda, creo yo, lo que tiene que ver el sistema de derecho en general y en este caso el arbitraje. Por último, decirles que a mí, de la manera personal, los Mood Court me permitieron abrir, ¿no? Como se dice, la cabeza, conocer un mundo que yo en la facultad no había conocido. Y creo que nunca está de más, ¿no? Decir o transmitir lo que a uno le hizo bien. Cada uno lo puede vivir, lo puede experimentar de distintas maneras, pero espero con estas pocas palabras que he compartido con ustedes y que hemos podido conversar, quizás tentarlos a introducirse a este mundo y probar con algunos que ofrezcan sus facultades o que tengan en las instituciones donde estén trabajando, acercarse a alguno de ellos. Les cuento que hay Mood Court tanto en español como en inglés, otros idiomas también que puedan manejar, pero digamos, en principio hay en inglés y en español, sin ninguna duda, en arbitraje internacional, propuestas muy interesantes. Y la idea, digamos, de las primeras aproximaciones en un mood court es esto, ¿no? Empezar a trabajar no solamente herramientas en la fase escrita, que tiene que ver con el desarrollo de memoriales de demanda, contestación de demanda, ¿no? De una manera esquizofrénica, como digo, de contestarse a sí mismo, ¿no? Trabajar esta dualidad y enriquecimiento, ¿no? De cómo florecen esos argumentos de un lado y del otro al mismo tiempo. Pone a toda máquina, yo digo justamente los mecanismos de razonamiento, de creatividad de argumentación, ¿no? Y esto tiene que ver con habilidades propias de lo que es saber escribir, cómo argumentar jurídicamente, cómo debo empezar un argumento jurídico, empiezo por la ley, empiezo por el hecho, empiezo por la doctrina, por la jurisprudencia, cuál es el estilo, cómo se estila plantear una argumentación jurídica, cómo se presentan las distintas casos, tiro el caso o lo explico, lo detallo, lo involucro con los hechos del caso. Es decir, todo esto se va trabajando en lo que son las memorias escritas, que generalmente tienen que ver con estas dos rondas de demanda y contestación. Y por supuesto, todo Moot Court incorpora no solamente en arbitraje, no solamente incorpora la parte escrita, sino también la parte oral, donde aparece, ¿no? Esta posibilidad de adquirir conocimientos, prácticas de herramientas de oralidad que van a enriquecer sin también muchísimo lo que tiene que ver nuestra forma de abogar, nuestra forma de ejercer, ¿no? La abogacía. ¿Por qué? Porque a partir de incorporar estas herramientas, yo digo, de oralidad, aparecen, ¿no? Estas herramientas verbales que quizás en nuestra práctica están poco utilizadas o en lo que sería dentro de la práctica civil, no frecuentemente utilizadas por los abogados para defender los casos. Entonces, los moot court nos llevan, ¿no? A esa oralidad obligatoria y poder trabajar, ¿no? Argumentos de comunicación visual, comunicación verbal, comunicación gestual, que se puede lograr a partir de estas herramientas de advocacy skill, como se suelen llamar, o de oralidad, para justamente lograr el objetivo final, que ¿cuál es? Es convencer al árbitro, ¿no? Nosotros tenemos que persuadir, tenemos que convencer finalmente como abogados a un árbitro y todas estas herramientas que estamos trabajando, tanto en la parte escrita de los moot court como en la parte oral, ya específicamente en lo que es el arbitraje internacional, lo que buscan es prepararnos mejor para ese persuadir, para ese convencer al árbitro. Y un buen escrito, bien desarrollado, con una argumentación lógica, estructurada, que permita poner en claro cuáles son las intenciones, los objetivos del reclamo de una parte y la presentación, ¿sí? Efectiva en la comunicación, en el
el entendimiento del árbitro del caso que estamos planteando, sin ninguna duda va a ser un combo perfecto, ¿no? Y puede llevar a un laudo exitoso. Entonces, los moot court lo que permiten es poner en el arbitraje internacional todo eso en práctica antes de que tengamos nuestro arbitraje de verdad en donde hay plata de por medio. Acá es un tema académico, es aprender, es ejercer todas estas herramientas de esta manera, como yo digo, más de competencia, más lúdica y buscar finalmente el crecimiento académico, ¿no? Este es el objetivo que tienen los moot court en particular en lo que es en el arbitraje internacional. Bueno, yo había planeado, digamos, hacer esta presentación en media hora. Me he tomado unos minutitos más, pero bueno, era un poco para conversar con ustedes sobre estos primeros pilares de conversación, digamos, tópicos de discusión sobre los moot court. Y por supuesto estoy disponible a todos ustedes si quieren que conversemos, si quieren hacerme alguna pregunta en particular, por escrito, por el chat, o por supuesto en vivo, si me quieren hacer alguna pregunta sobre esto que estábamos hablando, o si hay alguna inquietud sobre este tipo de ejercicios o métodos de educación, como yo estaba diciendo. ¿Alguien que tenga alguna preguntita o quiera hacerme alguna consulta? Quizás alguno de ustedes haya participado en alguno, tanto la competencia internacional como les conté, o alguno también nacionales, ¿no? Como regionales. Hace muchos países hacen entre sus propias universidades nacionales moot court. Y después están estas internacionales que yo les decía que ya son con universidades de distintas partes del mundo. ¿M? Bueno, yo les voy a escribir ahora en el chat igualmente mi correo electrónico. Si alguno no se anima a quizás conversarlo ahora, pero tiene alguna inquietud y quiere conversarlo, me puede escribir a mi mail, me puede buscar en LinkedIn, me puede, digamos, de alguna manera contactar. Y por supuesto será un gusto seguir conversando sobre estos temas con ustedes. Para mí, como ven, me apasiona el tema porque, como les decía, soy una militante de los Moot Court. A mí me han dado mucho y espero que la experiencia que yo les cuento también lo enriquezca y a ustedes también puedan obtener todos estos beneficios cuando se encuentren en el ejercicio de alguno de ellos, ¿sí? O cuando estén participando, ya sea como alumnos, o sea como árbitros, o en la organización de alguno de ellos. Espero que realmente compartan el día de mañana conmigo estas apreciaciones. Ay, creo que tenemos a Juliana que levantó la mano. Juliana, ¿puede ser que tengas alguna pregunta? Buenos días con todos, doctora. Sí, tengo una consulta. Mire, al momento del desarrollo del ejercicio de MUD de arbitraje, ya en el momento después de las oralizaciones y llega el momento de las preguntas del árbitro, que normalmente son siempre sorpresivas, ¿no? O sea, tienen que estar atento a lo que te preguntan. Entonces, yo quisiera saber qué tanto en la nota, al momento del puntaje para el equipo, representa la respuesta de las preguntas. Porque, si bien es cierto, dentro del desarrollo, tengo entendido que los árbitros evalúan en teoría desde el inicio hasta el final, ¿no? Pero, ¿qué tanto pesa el puntaje de las respuestas de las preguntas? Bueno, primero Juliana, muchas gracias por acercarme tu pregunta. Yo quería hablar poco y obtener más preguntas y me estaba preocupando. Dije, bueno, cambiaron los planes. Así que bueno, muchas gracias Juliana. Y es una excelente pregunta, es una excelente pregunta. Uno cuando va a alegar, ¿no? Y presentar su caso de manera oral, ¿no? Ya tiene que despegarse de los memoriales. Y subrayo despegarse de los memoriales. Uno cuando, yo siempre digo cuando soy entrenadora, que cuando uno hace la parte de los memoriales, tiene que cambiar, ¿no? El chip cuando va a hacer los alegatos. No puede copiar y pegar el memorial y sacar partes y mejorar el memorial y hacerlo más cortito para el alegato oral. No, tenemos que partir de cero, ¿no? Con lo que serían los plin de las audiencias, lo que serían las peticiones de audiencia, totalmente de cero. Es decir, cuáles son los puntos más importantes, qué cosas quiero decir yo. Es decir, primero lo que te diría, Juliana, es que trates de
digamos, de hacer un esquema lo más conciso posible, lo más cerrado y lo más directo al punto que vos quieras transmitir para tratar de evitar justamente esas preguntas que a veces no como desestructuran, nos mueven del plan que teníamos para presentar el caso y a veces nos es difícil retomar o volver al caso o a lo que queríamos proponer, o son preguntas que nos hacen quedar de una manera no tan bien o no tan cómoda ante el tribunal. Entonces, primero sería una sugerencia de cómo armar alegatos que estén cerrados como para evitar esas preguntas y tienen que tener que presente esto de no duplicar, sino empezar de cero con un alegato para audiencia. Y además te diría que las preguntas no les tenemos que tener miedo. Las preguntas seguramente habrán escuchado a muchos decirles que enriquecen. Cuando te preguntan es señal de que cabalgamos, diríamos, ¿no? Dentro de la literatura. Está muy bien. Don Quijote así lo diría, está muy bien, es una buena señal, está muy bien que te pregunten, porque si te están preguntando quiere decir que te están siguiendo, quiere decir que te están entendiendo y que hay algo que les llama la atención o que les gustaría saber. Entonces, yo creo que la pregunta no hay que tenerle miedo como segundo punto, sino que tiene que ser muy bien recibida y ver cómo potenciar tu caso a partir de la pregunta. ¿Cuánto influye una pregunta mal respondida? Es decir, si yo te pregunto algo y me decís algo que a mí no me convence. La verdad que afecta, por supuesto, a lo que tiene que ver con esto que hablábamos recién, ¿no? De cómo convences al árbitro. Bueno, yo tenía una duda y no me pudiste, digamos, evacuar esta duda, entonces seguramente va a pesar. Pero cuando vos estás en un moot court, esa no es la única digamos, el único casillero que vos tenés que completar. Es decir, es mucho más completo. Tenés una cuestión de comprensión de textos, aplicación de jurisprudencia, aplicación del caso, entendimiento, digamos, de un montón de otras cuestiones que uno va con la expresión oral, el tema de varias valoraciones que no se limitan solamente a lo que es la respuesta, que no está puesto como responde las preguntas, ¿no? Sino que tiene que ver con la comprensión, ¿no? Las preguntas apuntan siempre más a si comprende, razona o pudo de alguna manera ver ciertas implicancias presentadas preocupaciones presentadas por los árbitros. Pero no te voy a mentir, sí, tiene un peso, por supuesto que tiene. Por eso lo que tenemos que tratar es de cómo hacer ante esa pregunta difícil, cómo encontrar la mejor manera de sortearla y la manera, digamos, de encontrar luego otras habilidades que si en esa no estuvimos tan bien, bueno, cómo mejorarlo en otra de las cuestiones, ¿no? Un buen argumento de cierre, un buen rebuttal, y se rebate, es decir, una buena dúplica y réplica ayudaría muchísimo, ¿no? Porque eso también pone otras prácticas también en juego, entonces podés compensarlo. No sé si con eso respondo tu pregunta. Sí, gracias. Yo tuve una experiencia. Ujú, Bueno, tanto cuando eres orador, en mi caso he trabajado como oradora y equipo de investigación, ¿no? Entonces, en el momento que uno arma sus alegatos para, bueno, para la fase escrita como la oral, como usted dice, no siempre es igual, porque ya cuando haces tu investigación vas cogiendo casos, entonces uno como que va ujú. guardando para su argumentación, por si acaso me pregunten, ¿no? ¿Qué casos similares? Porque a veces me ha tocado árbitros que te dicen, bueno, en el caso XXX, y por suerte lo leí, pasó tal cosa. Y digo, sí, doctor, pero también mencionaron tal cosa, ¿no? Y no aplica para este caso, o algo parecido, ¿no? Bueno, eso es la respuesta perfecta, es un 10. Si vos podés contestar así, sí, es verdad, el objeto del arbitraje es el mismo, tiene este mismo tratado, sí, es verdad, se aplica el mismo cuadro de situación, sí, es verdad, se aplica el mismo conflicto jurídico, sí, pero en ese caso pasó esto y en este caso el marco fáctico es distinto. O en este caso se discutió bajo la ley tal y acá estamos discutiendo bajo la ley tal o la distinta tradición. Es decir, si vos podés presentar las similitudes y diferencias con el caso que te está trayendo y llegar a que la conclusión, digamos, confirme tu hipótesis, bueno, eso es un 10 sin ninguna duda. Pero sí, hay árbitros que te van llevando a eso, ¿no? Que uno plantea argumentos y dice, bueno, ¿cuál es su autoridad? O bueno, o tratar de decir otros casos que sostengan eso, ¿no? Entonces, uno puede tener preguntas preparadas, se llama, ¿no? Preguntas que sabés que van a venir,
y las tenés como preparadas igual en el alegato, pero yo recomiendo tenerlas como en un papel aparte. El primero, bien concreto, centrado, ¿no? Yendo al punto. Y después, si viene la pregunta, como ya sabías que eso puede generar pregunta, ahí sacás ese otro papel con la respuesta preparada. Bueno, ahí vi que había una pregunta en el chat, también veo a alguien que está levantando la mano, yo acá en el Zoom se me corta la pantalla, pero Celestino veo el apellido, no sé si es Soirá, sí. Hola, buenos días. Hola Soirá. Primero me gustaría decir que fue una excelente presentación y yo aprendí muchísimo, pero yo tengo una duda que es un poco más específica, no sé si puedes me ayudar con una cuestión que yo estoy empezando a ver que está se desarrollando, que es la arbitraje que se aplica para la área de impuestos, como se tiene, por ejemplo, hoy una cámara de arbitraje en Portugal Ujú. que se trata específicamente de impuestos. Entonces, me gustaría saber de ti si tú estás acompañando algo en estos sentidos, si hay un desarrollo para un poco mayor específicamente para esta área, porque es algo que a mí me gustaría estar más envuelta de estos puntos de las de las cuestiones tributarias de impuestos en estas cámaras de arbitraje. No sé si me hizo comprender. Sí, pero perfecto, perfecto, te agradezco muchísimo la pregunta. Mira. En primer lugar, te diría que cuando uno estudia arbitraje, ¿no? Y ve el tema del arbitraje, su naturaleza jurídica, ¿no? Y distintos elementos para comprender el concepto de arbitraje y el método en sí, ¿no? De resolución de conflictos, uno se da cuenta que el arbitraje no puede ser ni para todos ni para todo, ¿no? Entonces se encuentra estos conceptos de arbitrabilidad material y subjetiva, este tema del alcance, ¿no? De alguna manera que limitan lo que tiene que ver al arbitraje como un método de resolución de conflictos. Entonces, dentro de la materia, hay determinadas materias que de alguna manera se consideran se ha considerado que no eran arbitrables. ¿A partir de qué? Del Estado de Derecho, a partir de las regulaciones, a partir de ciertas leyes modelos, ¿no? Que uno fue tomando, y en donde había una cierta concepción de que era arbitrable las cuestiones transables, ¿no? Podemos decir como primera premisa a partir de la ley modelo. Entonces, las cuestiones sí patrimoniales, las cuestiones transables, era muy fácil determinar que eran arbitrables. Otras cuestiones, como por ejemplo los vínculos de familia, las cuestiones penales, bueno, ahí aparecen esas zonas grises, ¿no? ¿Y qué pasa con las cuestiones en donde intervenga el Estado, donde esté el orden público? Bueno, se ha avanzado muchísimo en ese sentido. Y ahí podemos encasillar la cuestión tributaria. Es decir, una de las primeras cuestiones digamos, que pesa y que vas a encontrar estudiando el tema es que se ha cuestionado justamente la arbitrabilidad de las cuestiones tributarias. Pero te comento que hoy hay un gran avance de lo que es el arbitraje internacional tributario. Digamos, si te interesa, toma mi mail y escribime y te puedo mandar artículos, contarte un poco también otras cámaras, además de Portugal, que están tratando de desarrollar esta idea de un arbitraje tributario, pero el arbitraje tributario internacional es una herramienta impulsada por distintos organismos internacionales. El OSDE, digamos, de hecho, lo ha impulsado, lo propone para mejorar o nivelar los niveles de seguridad jurídica, con lo cual te diría que es un desarrollo que se está buscando y se está impulsando y resolver, digamos, conflictos en materia de tributación internacional a partir de autoridades internacionales que sean neutrales, en donde sea más técnico el análisis y evitando empaparlo con análisis políticos o económicos en algún sentido, da mucha más tranquilidad, da mucha más confianza, ¿no? Tanto a inversores como gente que esté involucrada en el sector. Así que digamos, creo que como una primera respuesta te diría que sí, que hay arbitraje internacional tributario, creo que está en crecimiento, se está desarrollando y bueno, y hay distintos mecanismos con los que uno puede utilizar para acudirlo. Hay centros que ya
no sé si tenemos alguien más que quiera hacer alguna una preguntita. Fue perfecto. Muchísimas gracias por tus explicaciones. No, Y seguimos entonces hablando porque a mí me gustaría conocer un poco más de esta parte de arbitraje tributario. pero me encantaría, me encantaría. Mira, es muy interesante. Yo creo que ahí el tema de la potestad tributaria, por decirlo de una manera, en lo que es el arbitraje internacional, es un campo que todavía se está explorando, se está escribiendo. En Perú hay un interesante desarrollo, que yo he leído a algunos autores también ahí dentro de la región, pero es muy interesante. Así que sí, da para charlarlo bastante. Así que sí, me pongo a tu disposición lo que necesites, por supuesto. Muchísimas gracias. Por favor, por favor. Bueno, queridos colegas, no sé si alguien más quiere hacer alguna consulta, si no, por supuesto, sigo a su disposición por mail, por otras redes que nos podemos contactar y por qué no, si quieren participar de la competencia internacional de arbitraje, que como les conté, yo estaba en estoy en la organización de esa competencia con el doctor Roque Caivano, así que para mí sería un placer recibirlos. Les voy a poner acá la página también para que si ustedes quieren ver un poco sobre la competencia, de qué se trata, puedan participar. La competencia es en el mes de septiembre, a fines de septiembre. Este año se hace en Ecuador, en Quito. Así que si tienen ganas, bueno, los esperamos. Va a haber oportunidad también de que participen con equipos o como árbitros, si quieren también tener esa experiencia. Así que bueno. Un placer haber estado con todos ustedes esta mañana. Espero encontrarlos en la práctica profesional el día de mañana. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarme y muchísimas gracias a Biloyer de nuevo por esta oportunidad. Muchísimas gracias a usted, doctora Verónica Sand. El placer ha sido nuestro de poder escucharla. Muchas gracias por responder a las preguntas de los participantes, por compartir su conocimiento, su experiencia, sus consejos. Es algo muy valioso para todos nosotros. Muchísimas gracias, doctora, y esperamos que en otra oportunidad nos vuelva a aceptar una invitación. Para nosotros siempre será un honor contar con usted, doctora. Muchas gracias. Que tenga un Por excelente día. supuesto. Gracias, hasta luego. Hasta luego.